Dicen que quien escucha estas historias hasta el final nunca vuelve a ver al cartel de la misma forma. Suscríbete, si te atreves. El sol caía a plomo, lanzando un manto naranja sobre las cumbres escarpadas que rodeaban el retén. Un rincón olvidado en las montañas de Antioquia, donde el viento parecía susurrar secretos oscuros en cada ráfaga. El polvo se levantaba en nubes pequeñas, mezclándose con el olor a pólvora y hojas quemadas, mientras el silencio tensaba los músculos y clavaba sus uñas en la piel. Allí, un soldado, más sombra que hombre, esperaba. Su rostro era un mapa dibujado por cicatrices, no solo las de afuera, sino las que carcomían por dentro, donde la guerra no dejaba tregua. Dicen que su lealtad era de hierro, pero también que sus ojos ya no brillaban. En sus manos, un rifle se sentía tanto herramienta como extensión de su cuerpo herido. Pero ese día había algo más en el aire, un peso invisible que se apretaba como una garra en el pecho. Y entonces apareció. Él, Pablo Escobar. No la leyenda que los cuentos pintan, sino un hombre vivo y palpable, con la mirada sobrecogedora de quien ama y odia a partes iguales. No vestía con lujos, sino con la sencillez de un líder que conoce cada piedra de su tierra, cada alma necesitada, cada herida por sanar. Algunos murmuraban que Escobar salvaba a los olvidados, que en sus sombras buscaba algo parecido a la redención. Pero otros sabían que en su corazón ardía una tormenta imposible de domar. El soldado lo vio llegar como una tormenta lenta, con pasos firmes que retumbaban silenciosos contra el suelo. El calor sofocante del lugar se hacía más denso, casi como si todo conspirara para encender ese instante perfecto entre el miedo y la verdad. Y entonces las voces bajas empezaron a surgir, palabras furtivas que rompían el silencio con un eco de traición. La traición que no venía de fuera, sino de dentro, del mismo retén donde todos debían confiarse. De súbito, la arrogancia de Escobar se plantó como un muro. Creyó que podría mover al soldado con su poder y sus promesas, pero no contaba con la voz áspera que brotó, firme y desafiante, de aquel hombre que había sobrevivido a peores infiernos. Mira, hombre, en esta vuelta no hay espacio para cobardes, ¿me entendés? Aquí mandamos nosotros, y el que se atraviesa se va pa'l hueco. Así de simple, así es la vuelta. El choque fue inmediato, una chispa que encendió la atmósfera pesada en un fuego inesperado. Justo cuando todo parecía a punto de romperse, un grupo rival emergió de entre los árboles como sombras hambrientas de poder. El sonido seco de los primeros disparos cortó el aire, y junto con ellos, la certeza del soldado comenzó a tambalear. La frontera entre el bien y el mal se volvió líquida, irrumpiendo sus convicciones con un golpe brutal. Los latidos en su pecho se hicieron martillos. Sus manos temblaban, pero la mirada, inquebrantable, se clavaba en el horizonte que se oscurecía con humo y desesperación. ¿De qué lado estaba realmente? La pregunta le quemaba más que el sudor que le resbalaba por la frente. Cada segundo era una bala, cada respiración, un pacto invisible con el destino. Mientras la balacera crecía y los cuerpos caían enmudecidos, el soldado soltó un suspiro áspero, su voz como un viento secando heridas de guerra. ¿Cuál es la vuelta con ese man? ¿Está con nosotros o con la DEA? Vos sabés cómo resolvemos eso, ¿me entendés? El murmullo quedó suspendido en el eco de las montañas, dejando una grieta abierta en la certeza. Y en la historia que apenas comenzaba a escribirse, el murmullo quedó suspendido en el eco de las montañas, dejando una grieta abierta en la certeza. Y en la historia que apenas comenzaba a escribirse, el soldado sintió que el aire se tornaba espeso, como si cada respiración le pesara más. La tensión flotaba entre él y Escobar, un hilo delicado que amenazaba con cortarse en cualquier momento. Los disparos resonaban más cerca, y el sonido se entrelazaba con el latir frenético de su corazón. Una sombra se deslizó entre los árboles. Fue un parpadeo, un movimiento fugaz, pero suficiente para sacar lo peor de cada uno. En un instante todo se congeló. El soldado vio una figura familiar entre la cantidad de enemigos. Era su hermano, Javier. No lo había visto en años. La traición que había estado esperando ahora se hizo física, como un balazo en su pecho. ¡Javier!, gritaron sus labios. Pero no era un grito de alegría, era desesperación. El destino lo había colocado del lado equivocado, y esa revelación rasgó su corazón en 1000 pedazos.
Javier, de pie entre el fuego cruzado, lo miraba con ojos que reflejaban la misma confusión y odio que él sentía. La lucha en su interior se volvió palpable, un aire cargado de recuerdos. ¿Cómo había llegado a esto? Un lazo que creía indestructible se convirtió en una cuerda que lo asfixiaba. El caos resonó a su alrededor. La rivalidad estalló como un volcán. Disparos, gritos y el olor a pólvora impregnando el aire. Escobar, viéndolo titubear, sonrió de una manera penetrante, como si hubiera encontrado su otra mitad, como si la supervivencia dependiera de una decisión fatal. ¿Qué va a hacer? La voz de Escobar era un sibilo, una serpiente que se retorcía entre sus pensamientos. El soldado se sintió acorralado, como una presa listando para el final. Entró en él una cosa oscura. La imagen de su hermano se mezclaba con la de todas las personas que había perdido en el camino. Enfrentar a Javier no era solo un rival, era enfrentarse a su propio pasado. El sudor le caía frío por la frente, pero su mirada permanecía fija. «Baja el arma, Javier», pronunció, aunque el nudo en su garganta casi lo ahoga. No había espacio para el miedo, pero el amor fraternal era un espejismo en el horror que los rodeaba. En ese momento de sutil traición se escuchó un grito desgarrador. Una sombra más se alzó entre la confusión. Era la esposa de Javier, Clara, con su hijo pequeño en brazos, temblando de miedo. El mundo se desvanecía. Los tres estaban en el centro de una tormenta, el eco de decisiones pasadas resonando en cada disparo. «¿Por qué?», gritó Javier, su voz quebrada, reflejando el desgarro en su alma. El soldado sintió que el tiempo se detenía. La culpa pesaba como una losa sobre su pecho. Cuando miró a Clara, vio el mismo reflejo que había reconocido tantos años atrás. Amor, lealtad, pero también desconfianza. Fue un instante, un parpadeo, y todo se desmoronó. Una explosión retumbó en la distancia, y los ecos de la guerra parecieron susurrar venganza. Con cada segundo que pasaba, el soldado se encontraba estrechándose entre sus amores y sus lealtades. La decisión se dibujó ante él, clara y desesperada. «No», gritó, y de su boca salió una verdad terrible que rompió el aire. «Yo no quiero esto». Pero el grito se perdió en el conflicto y la tormenta de balas arremetía contra ellos como un viento desbocado. La lucha era interna, una batalla que él sabía podía llevar a la destrucción de todo lo que amaba. Los ojos de Javier estaban llenos de preguntas sin respuestas, y de pronto una imagen de sus días felices juntos se desvaneció como un suspiro perdido en la bruma. Mientras el caos estallaba a su alrededor, el soldado comprendió que lo que estaba a punto de decidir cambiaría todo. ¿Perdería a su hermano o a su familia? La incertidumbre lo envolvió como un manto pesado. Una última pregunta se asomó, oscura y perversa. ¿Quién era realmente él en medio de tanto horror? La batalla seguía, pero la mayor guerra estaba dentro de él. Y el destino, impredecible como siempre, esperaba en cada balazo. El eco de la explosión aún retumbaba en los oídos del soldado, un estruendo que marcaba un antes y un después. La cuerda que lo ataba a su hermano y a su pasado parecía tensarse al máximo, y el caos a su alrededor se convertía en una tormenta de sensaciones encontradas. Los cuerpos caían, el polvo se levantaba como un fantasma que oscurecía el horizonte, y el olor a pólvora se mezclaba con el sudor frío que perlaba su frente. ¿Y ahora qué, hermano? El pensamiento se repetía como un mantra desgarrador. Las balas silbaban y su mente funcionaba a 1000 por hora. Cada decisión un camino hacia lo desconocido. Su mirada se encontraba atrapada entre Javier y la imagen de Clara con su hijo. ¿Cómo había llegado a esto? La guerra no solo se libraba con armas, pensó, sino también en las decisiones y los corazones divididos. El silencio de su corazón se rompió por la voz de Escobar, que sonaba como un trueno lejano. «El tiempo de decidir es ahora». «¿Tan débil eres que no puedes proteger a los tuyos?» El soldado frunció el ceño. Su primera reacción fue rechazar la oferta, pero las palabras de Escobar golpearon más cerca de lo que imaginaba. Era un líder, un rey en medio del caos. ¿Qué haría él por los suyos? El dilema crecía dentro de él, un nudo que lo mantenía a la merced de un mundo brutal. El sudor le resbalaba por la sien, mientras Javier apretaba su arma, una sombra de la confianza que una vez compartieron. La angustia retumbaba,
un eco de recuerdos felices que sufrieron la erosión del tiempo y la violencia. ¿A quiénes realmente serviría el tomar una vida? Esa pregunta lo taladraba y desconcertaba. Gritos y disparos retumbaban como una sinfonía caótica. Clara, con su hijo aferrado a ella, parecía un reflejo de todo lo que había perdido. Su rostro mostraba una mezcla de miedo y determinación, provocando en él una oleada de impotencia. «No tienes por qué hacer esto», susurró el viento a su lado. En ese instante, el sonido de un disparo resonó aún más fuerte. Un grito desgarrador surcó el aire. El mundo se detuvo. Clara cayó al suelo, y todo se volvió irreal. El soldado sintió que el corazón le latía con fuerza. Como un tambor de guerra. No podía ser. El amor que solía proteger se desvanecía ante sus ojos. Javier se volvió hacia él. La confusión en su mirada se mezclaba con furia. La sombra de los hermanos se erosionaba, dejando ver solo dos hombres divididos entre el amor y el odio. La misión era simple, pero el costo era un abismo insondable. «No, esto no puede terminar así». El soldado sintió que su voz se perdía en el huracán. Con sus manos temblando, levantó el rifle. Cada movimiento se tornaba en un paralizado reflejo de lo que estaba a punto de hacer. No solo iba a perder su familia, sino su humanidad. Una espuma de furia y desesperación burbujeaba en su interior como un volcán a punto de estallar. Entonces, un destello. En medio del ruido, una silueta oscura emergió, y antes de que pudiera procesar lo que sucedía, se acercó a él con una agilidad que lo desconcertó. Era la mano de un desconocido. No era un rival, sino un amigo. Alguien que había estado en las sombras, observado y esperado. «Sigue adelante», gritó, pero le correspondía a él decidir. La decisión que cambiaría el rumbo de su vida ondulaba entre la incertidumbre y la promesa de redención. El tumulto a su alrededor se intensificó. El aire se volvió denso y espeso. La pregunta latente en su mente se volvió clamórica. ¿Qué camino escogería? En ese cruce, la esencia misma de su ser surgía a la superficie. La vida, el amor, la traición. Él era el eje de todo. Y en un instante la tierra tembló. Una explosión cerca, una llama voraz se elevó, iluminando el rostro de Javier en una fracción de segundo. La tensión se desató. «Hermano», gritó el soldado. La realidad se desmoronaba. Todo se tornó rojo y ardiente. La decisión estaba a la vista, la oportunidad de cambiarlo todo. Con el corazón latiendo como un tambor y el aliento entrecortado, se encontraba en el fuego cruzado, y un grito desgarrador llenó el aire, interrumpiendo el silencio que precedía a la tormenta. La balanza se había inclinado, pero el destino aún aguardaba en las sombras. ¿Quién saldría ileso? ¿Qué historia escribiría sobre el fuego que ardía dentro de él? Terminaría pagándose un precio que quizás nunca podría soportar. O eco de la explosión ainda reverberaba, en cuanto el soldado sentía el mundo desmoronar a su alrededor. Clara caída a Sean. La lucha interna crecía, una tempestad que amenazaba engolir todo. La visión de esposa de su hermano con el hijo en los brazos queimaba como una ferida abierta. O caos se tornaba un cuadro infernal, cores vivas misturándose con el negro de la dor y de la traición. No puede acabar así, pensó, su voz interna se perdiendo en medio a gritos y disparos. The people were lost in thought, as the balas danzaban envuelta, cortando el aire como láminas afiadas. El soldado sentía el no de la garganta en el pecho, presionando amenazas, y ya no podía perdonarlo. Ninguna pota es tan pesaquera. As lembranzas de risadas y brincaderas infantiles agora se misturaban con la brutalidad de la realidad. Una vida antes tranquila, agora manchada pelo sangue y pela desconfianza. Un grito cortó el aire. Era Javier. Su voz estaba embargada, quebrada pelo peso do que estaba prestes a acontecer. O soldado percibió que en aquel momento todo se resumía a una única escolla, a sobrevivencia o a preservación de esperanza. Las cicatrices que cargaba dentro de sí eran muy más profundas de lo que mostraba al mundo. El amor de tu hermano se tornaba un campo de batalla. ¿Cuál es la gran jugada? ¡Ey! Se reantizaba Escobar con un sonriso sibilante. Observaba como si fuese el maestro de esa sinfonía trágica. Sus ojos penetrantes, una mixtura de carisma y malicia, revelaban las complejidades de un hombre cercado de sombras, pero perante los menos favorecidos, siempre pareciendo a un salvador.
El soldado se lembró historias de Escobar sobre su busca por redención y cómo cada acto bondoso era envuelto en misterios sombríos. El son de los tíos se tornó un ritmo. Los ecos compuñan una música de vida o muerte. A imagen de Clara, Cefillo en risco o tracía de vuelta a realidad. Era una escolla entre el amor y la lealtad. Pero ¿cómo decidir entre dos mundos que parecían imposibles de unir? Cada batida de su corazón resoaba como una sentencia. ¡Basta!, gritó su voz acantada por la confusión. Por un breve momento, todo parecía congelar. Olos voltados para él, la expectativa pesando en la atmósfera. Un instante, una centella, un suspiro. Y entonces todo se desfez. El disparo fue súbito, como un truén en cielo limpio. Un cuerpo caíl, un silencio siguiña. Una sombra tomó el horizonte, en cuanto el soldado vio la expresión entonces de Javier, mudar de choque para un entendimiento profundo. No, un lamento, un pedido de socorro cuasi inaudible, ojos de desespero, una súplica silenciosa. Allí enraizado en la poera del confronto, la traición no es apenas un hermano, sino un trazo profundo de la propia sobrevivencia. Los ecos de escolla antigua tornáronse una ejecución de un destino que él parecía no tener control. El soldado perdido se vio entre lo que conocía y el futuro que desprezaba. Puera subía, danzando en la luz trémula. Podría mudar. A sombras de cada decisión esquecida refletían en la memoria. A coraje para enfrentar el desconocido surgió un lampejo de esperanza en una noche eterna. Escapar es una opción, decidir es una condenación, pude entender. La frontera entre el amor y la traición nunca parecía tan tenue. Lo que estadísticas podrían decir sobre un hombre que entre sus dones de sobrevivencia aún guardaba un fío de esperanza. Entonces, en cuanto a la puerita sentaba y los gritos ecoaban en círculos, el soldado orfió. Una nueva figura emergió entre las sombras, y la duda se transformó en una nueva llama. ¿Qué sería aquella nueva presencia? Él lembraba crédito, mas tenía algo a más, algo inusitado, un nuevo capítulo en medio de las armas, y el destino esperando pacientemente. ¿Qué pasaría a seguir? El futuro parecía tan incierto cuanto a las balas rápidas alrededor. La poera comenzaba a asentar, mas la tensión en el aire era palpable. La explosión aún reverberaba en los oídos del soldado, en cuanto él oliara para la figura emergente entre las sombras. Era un amigo, un viejo conocido, que había perdido un enmarañado de guerra. Diego, un hombre que otrora lutara a su lado, ahora surgirá como sí mismo un fardo del pasado. ¿Qué pasará aquí?, susurró el soldado, la incredulidad consumiendo su garganta. Diego balanzó a cabeza, seus ojos fixos en Javier, agora un enemigo mortal. El calor de un momento era sufocante, y él podía sentir los suores corriendo pela nuca, en cuanto seus pensamientos lutaban para formar una línea lógica. Diego no era un simple espectador. Él le carrega segredos que podrían mudar todo. «Fique longe de él», gritó Javier, a raiva estampada en el rostro, a confianza transformándose en desespero. Fue en ese momento de tensión máxima que la tierra tremió sobre los pies de él. Un son profundo, diferente de cualquier otro disparo, ecoó no apenas en sus oídos, mas nas profundezas de sus almas. A fuerza del impacto levantó nubes de poeira y pequeños destrozos alrededor, como si a propia montaña estuviese se revoltando contra la tragedia que se desenrolaba. O soldado cayó de yuelos, a visión girando, y entonces él vio. Entre las sombras una figura familiar avanzaba. Era Clara, mas algo estaba errado. La expresión en su rostro no era de pureza o amor, sino de determinación ferozmente obscura, como si un nuevo tipo de fuerza le estuviera moldeando. «Clara, no», gritó Javier, mas su voz sonó como un eco distante. Ella levantó la mano y un brillo frío y prateado reflejó de la lámina que seguraba. La faca estaba manchada de vermelho. ¿O qué estaba aconteciendo? A mujer que antes simbolizaba esperanza, agora se tornaba un agente del caos. A perplexidad le envolvió la cena como un manto oscuro. «Vos siempre fue ciego, Javier», dice Clara a la voz firme, con un tremor cuasi imperceptible. Las palabras cortaron como una lámina. «Fui lo que precisaba para proteger nuestra familia. ¿No entiendes?» Un silencio pesado se instauró. El soldado sintió el mundo girar a su alrededor. Las revelaciones aterradoras lo atingieron como un soco en el estómago.
Clara no era apenas una madre. Ella estaba profundamente envolvida en el juego de poder de Escobar. La línea entre bien y mal se tornaba más tenue a cada momento. «¿Você trabajó para él? ¿Para Escobar?» A pregunta reposó no ar como un fantasma, carregada de incredulidad y dor. Ella sonrió, un sorriso que no traía alegría, mas sino un reconocimiento cru de la realidad. «Fiz que tuve que hacer para sobrevivir, para dar a nuestro hijo un futuro. Eso no es traición, es sobrevivencia». El soldado observó en cuanto los ojos de Javier se preencían de raiva y desilusión. El eco de las balas desapareció. Y ahora la verdadera batalla no estaba entre él y Escobar, sino que creían que estaban siendo verdad y la nueva faceta de la vida que se revelaba. La furia que surgió en Javier era eléctrica. Él fez mención de avanzar, mas la lámina de Clara brilló más una vez. «Cualquier paso en falso y lo que sobró de nuestra historia acaba aquí», avisó ella, su voz tan cortante como la faca en su mano. El soldado resintió la gravedad de la decisión. Se formó entre los hermanos y Clara. No eran los únicos traídos. Él también partía de esa trama intrincada, y la sabiduría que una vez le fue ofrecida ahora se disipaba como fumaza. Una sombra de duda se infiltraba en su mente. ¿Podría confiar en Diego? ¿Y cuál era el papel de él en esa historia distorcida? En cuanto el calor del conflicto se intensificaba, la cuestión que pairaba en su corazón se tornaba más aguda. ¿Quién era realmente el enemigo? Y cuando el sangre fuera derramado, sus escojos se elevarían a un abismo irreversible. El tiempo paraba nuevamente, y el son de una sirena distante comenzó a se aproximar. Alguna cosa estaba prestes a mudar. La batalla ainda no había terminado, mas lo que se diseñaba hacia frente era algo más terrible lo que cualquier guerra. La revelación estaba a un paso. ¿Quién puede ser el héroe ahora? A las sombras de un amor virado en ancor, perdón y desespero resonando en cada canto de la montaña. La puela comenzaba a sentar, mas la tensión en el aire era palpable. A explosión ainda reverberaban los oídos del soldado, en cuanto él oyaba para la figura emergente entre las sombras. Era Diego, un amigo antiguo perdido en el emaranhato de la guerra. Los ojos de él, cargados de historias y lembranzas, brillaban con ferocidad. «Para, hermano», dijo Diego, con el tono grave cortando la confusión. «¿Qué vas a hacer? No dejes que el odio te consuma». Javier avanzó, a raiva estampada en el rostro como un escudo. «Parce, no entiende, Diego. Es mi familia», gritó, la voz rascando silencio, ecoando como un lamento. Clara, con la lámina en manos, manteníase firme como una roca delante de la tormenta. El soldado miró a él. La mujer que había amado en tiempos mejores ahora se volvió una extraña en su corazón. «La familia está desmoronando», Diego gritó con urgencia. «Si vos no parar para pensar, todo se perderá». Un nuevo estrondo sacudió a tierra y un tremor percorrió a montaña con la fuerza de un furacán. Los árboles se sacudieron y aquellos momentos se tornaron una danza trágica entre decidir y perder. Un soldado se vio entre dos mundos. Un rugido de la batalla resoaba en cuanto el tiempo parecía se arrastrar. Los ecos de la guerra misturábanse al chilo de pólvora, y ese cuerpo estaba en chamas con esa escolia. ¿Vos crees que esto es lo que quieres? ¿Que tus acciones definan tu futuro?, preguntó Diego. Su voz, en voz suave, estaba repleta de determinación, como si las palabras fueran la última chance de escapar de aquel borrón de dor. La imagen del hijo de Clara, el pequeño menino escondido entre las sombras, invadió su mente. Él no podía ser el responsable de la destrucción de aquella vida. Mas Javier estaba diante de él, un hermano que siempre conocía, ahora como un adversario en una batalla épica y dolorosa. Los ojos de Javier eran pozos de dor, una reflexión de un pasado que falía y pulsaba entre las feridas abiertas. «¿Por qué, Clara?», murmuró Javier. «¿Por qué usted se unió a él?» «Porque alguien tiene que protegerlos a cualquier costo», ella retrucó con la voz firme. Las palabras cortaron como láminas, a traición cravada en el corazón. Tornábase visceral. El soldado sintió el piso se mover sobre los pies. La luta se movía como una corriente, y la culpa exigía su presencia. Era difícil imaginarse hermano ferido, un hombre que una vez prometió protegerlo, ahora prestes a lanzar en un abismo de venganza. El corazón del soldado batía con una fuerza inusitada, y el corazón determinaría no apenas su destino, mas el de todo alrededor. Entre hollares cargados de dor y desespero, la figura de Escobar surgió de nuevo en su mente. Los relatos de un hombre que salvaba vidas,
un ladrón de esperanza o un salvador. ¿Qué realmente era? El que jugaba el destino de pronto podría estar perto. Lo que realmente por tras de aquellas acciones, esa sombra se volvió un misterio inquietante que lo acompañaba. Stampede Ichiro cortó el ar y todo se interrumpió. En fracciones de segundo, una nueva figura apareció en el escenario. Era una silueta alta, los trazos cubiertos por sombras. El soldado no podía acreditar. Era su padre, el hombre que pensó que había perdido para siempre en los meandros de una vida de guerra. ¡Para! La voz endureciendo como aso. La instancia tornóse un punto de inflexión. Todo podría desmoronar o renacer de ese caos. La historia que ellos escribían, marcada por dolor y amor, se tornaba cada vez más compleja. Había una escola, una decisión a ser tomada, que podría mudar el rumbo de las vidas entrelazadas. Un péndulo de destino balanzaba perigosamente, y a respuesta ainda pairaba no lar, como un vientre que se agita esperando de dar a luz. ¿Qué vino enseguida? La busca por redención estaba apenas comenzando. En cuanto sonidos de sirenes se aproximaban, el soldado se preguntó si algo podía quedar igual después de lo que estaba prestes a desenrolar. Aterrorizante, mas al mismo tiempo repleto de un brillo tenue de esperanza. La historia aún no había terminado. La tensión era palpable en el aire, como una cuerda a punto de romperse. La figura del padre se alzaba imponente, pero su rostro no mostraba amor. Era una máscara de desconfianza, como si cada año que pasaron separados hubiera levantado un muro entre ellos. El soldado sintió que el aire se tornaba espeso, como si la montaña misma lo observase, agazapada e implacable. Dice: «Padre». El hombre ante él había sido un fantasma en su memoria, un recuerdo que había guardado con recelo. Pero ahora la verdad que lo rodeaba se distorsionaba, y el peso de los años perdidos parecía caer sobre sus hombros. «No tengo tiempo para explicaciones», respondió el padre. Su voz era un trueno, grave y lleno de desespero. «Debemos salir de aquí antes de que sea demasiado tarde». Mientras la angustia se dibujaba en el rostro de Javier y Clara, el soldado sintió que su mundo se desmoronaba. La ira de Javier brillaba como una llama viva, buscando un objetivo en medio de la confusión. En su mente, la imagen de su familia, de sus lazos inquebrantables, se desvanecía entre promesas de lealtad que ahora parecían viciadas por traiciones ocultas. «¿Qué diablos está pasando?», gritó, su voz resonando entre los ecos de las montañas. La autoridad de su padre se tambaleaba, y el soldado sintió que su cordura se aferraba a un hilo. En medio de su caos, se escucharon pasos apresurados, y la tensión se disparó. «¡Vienen!», gritó Diego, su expresión ahora de puro terror. El sonido de sirenas y motores interrumpió la escena, aplastando cualquier esperanza que pudiera fluir entre ellos. Un grupo de hombres armados, sin duda, enviados por Escobar o por la DEA, se acercaba silente como un depredador al acecho. Todo se descontroló en un suspiro. Clara hizo un movimiento abrupto hacia Javier, pero el soldado la detuvo. Las manos se entrelazaron en la confusión. La lealtad entre hermanos se quebró en mil pedazos, mientras el peso del deber y la familia se volvía intolerable. Los hombres armados avistaron la escena, y el caos era inminente. Y entonces de la nada un disparo. El sonido agudo cortó el aire, y el soldado apenas pudo reaccionar. En un instante desgarrador, el padre cayó al suelo, la vida escurriéndose de su cuerpo como el río que arrastra el lodo de la tierra. El mundo se llenó de gritos, un maremoto de lágrimas y horror que subía como una ola furiosa. «¡No!». Un grito desgarrador escapó de los labios de Javier, una mezcla de furia y desolación que atravesó el aire como una flecha. El soldado, paralizado por la sorpresa, sintió que sus piernas flaqueaban. Su padre, el hombre que había creído muerto, se desvanecía ante sus ojos, y con él todas las esperanzas de un futuro que siempre había anhelado. Clara, cubierta de terror, se lanzó hacia Javier, mientras los hombres armados se acercaban con cautela. El soldado, consumido por la rabia, levantó su arma, pero sus manos temblaban. «¿Quién lo hizo?», preguntó, la voz caída en un susurro. La pregunta flotaba en el aire como un eco aterrador. Aquella distancia emocional que una vez hubo entre ellos se extinguía. El odio y el amor se amalgamaban en un caos visceral.
Pero en un giro inesperado, Diego soltó una frase que lo cambió todo. Fui yo. Había una orden. El mundo del soldado se tambaleó. La realidad que conocían se desmoronaba, como un castillo de naipes arrastrado por el viento. La traición no era solo un susurro, era un grito rabioso en el corazón de la guerra. Diego no solo fue un amigo, sino el instrumento del desgaste. El soldado sintió que el terreno desaparecía bajo sus pies. Su mirada se volvió un vacío. ¿En quién podía confiar ahora? La pregunta resonaba, trom en su cabeza, como un tambor de guerra. La balacera se intensificaba. El soldado observaba el caos, el amor perdido aparentando ser uno, cada ángulo apretado por la adrenalina y el miedo. Mientras el padrastro yacería en el suelo, el destino aguardaba en las sombras. ¿Regresaría a la luz que parecía tan distante? Asimismo, el futuro no prometía clemencia. La verdad había sido desenterrada en medio del fuego cruzado y el peso de la realidad era una carga difícil de llevar. La historia apenas comenzaba. ¿Cómo podrían todos ellos salir de esta tormenta? El mundo se detuvo en un suspiro. Todo era un eco distante, una sinfonía de horror a su alrededor, mientras el soldado se arrodillaba junto al cuerpo caído de su padre. El suelo, una vez su refugio, ahora parecía un trapo sucio donde se mezclaban la sangre y las lágrimas. Era como si el tiempo se hubiera deshecho, desgarrándose entre la pesada bruma del dolor y la traición. ¡No!, gritó Javier, su grito desgarrador atronando como un trueno en medio del caos. Los hombres armados, sus sombras oscurecidas por el polvo de la explosión, avanzaban como una marea implacable, sus rostros ocultos detrás de máscaras que bramaban venganza. El servicio de un destino cruel palpaba el aliento de la muerte y se reía de ellos. Clara, con su hijo en brazos, se tambaleó entre la confusión. Sus ojos, que alguna vez estaban llenos de amor, ahora eran un océano de miedo y desesperación. El niño, pequeño y frágil, parecía un reflejo de la inocencia perdida en medio del fuego cruzado. Una vida que apenas comenzaba a brillar, expuesta a las aristas afiladas de la traición y del odio. El soldado sintió que su corazón se estrujaba en su pecho, un martillo que golpeaba con cada segundo que pasaba. ¿Qué había hecho? El eco de la voz de Diego resonaba en su mente. Fui yo. De la justicia le dio. Había una orden. La imagen de su viejo amigo se intercalaba con el rostro de su padre. La vida que se escapaba, irracionalmente unida a la historia de traiciones que jamás imaginaría. Pero en medio de la locura algo cambió. La figura de Escobar, oscura y poderosa, apareció en su mente. El hombre que se decía que traía esperanza a los oprimidos. ¿Podría ser realmente un salvador? Las dudas lo invadieron. El mundo se tornaba un lugar donde bien y mal eran más que simples categorías. Aquella imagen de un monstruo benevolente lo obligó a replantear su pasado, su lealtad, su propia vida. Nadie podía ser clasificado con facilidad. Todo se intensificó cuando el sonido de una sirena alcanzó sus oídos. Una, luego otra, resonando como un signo de advertencia. Los ojos de Javier se ampliaron al escuchar los motores acercándose. La amargura se mezcló con el terror. El soldado se sintió atrapado en un torbellino de emociones, como un pájaro golpeando contra una ventana, intentando salir pero sin rumbo ni expectativa de liberación. «¡Levántate!», gritó Diego, su voz cortante, buscando rescatar lo que quedó. «No hay tiempo para lamentos». En ese instante, el soldado sintió una chispa de resolución encenderse en su interior. No podía dejar que el destino decidiera por él. No una vez más. Tenía que moverse, salir de esa tormenta de locura y tomar las riendas. Se levantó con un grito en los labios, mirando a su hermano, a Clara y a su padre que yacía en el suelo. «No quiero perder a nadie más». La determinación llenó su voz, la fuerza brotando donde ya no pensaba que existía. Con un movimiento rápido, corrió hacia Javier, quien miraba atónito entre el horror que los envolvía. La terrible conexión entre ellos aún palpitaba. Eran hermanos, y la sangre siempre clama. «Tenemos que salir de aquí», gritó, decidido a cambiar el rumbo de su historia. Se giraron hacia Clara, que abrazaba a su hijo con desespero. Pero el riesgo chorreaba por los aires, un golpe inevitable de la vida. De repente, el sonido de balas entrelazándose resonó. Lo inminente estaba a un paso. Mientras el terror los rodeaba, una nueva figura emergió de entre las sombras. Un rostro, poco más que un susurro en la distancia, pero lleno de un propósito. Era Escobar,
Con una mirada que destilaba autoridad, él parecía ser la clave que salvaría a todos, o condenaría a todos. Tan poderosa era su presencia que el soldado sintió que el aire se electrificaba. Una mezcla de esperanza y miedo le recorrió el cuerpo. ¿Qué quería él de ellos? La dilema interna creció, bombeando como un tambor de guerra en su pecho. Lo que hasta ahora había creído, lo que había jurado, estaba a punto de cambiar. ¿Están listos para hacer frente a lo que viene?, preguntó Escobar, su voz resonando profundamente, como si cada palabra fuera un pacto en el aire. Las sombras a su alrededor parecían moverse con vida propia, esperando una decisión. En un instante, el verdadero destino de su vida se alzaba, y mientras un nuevo disparo resonaba no muy lejos, una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Se atreverían a cruzar la línea entre la vida y la lealtad, por un rayo de esperanza en un mundo que era todo más que gris? Y el soldado, ahí frente a la tormenta, tomaba aire, y el momento se estiró, cargado de posibilidades, donde todo podría cambiar, pero nada podría quedar igual. La elección estaba al alcance. La atmósfera se tornó eléctrica, y los ecos de la balacera resonaban en el aire como un tamo eterno. Escobar, con su mirada profunda y un ligero destello de ironía en sus ojos, observaba la escena, como un cazador frente a su presa. El soldado sintió un escalofrío subirle por la espalda. ¿Están listos para hacer frente a lo que viene?, preguntó Escobar. Su voz se extendió en el aire como un pacto, desafiante y envolvente. Sus palabras, cargadas de promesas ocultas, se mezclaban con el olor a pólvora y el sudor, creando una sensación casi palpable de temor y expectativa. Javier mantenía su arma levantada, sus manos temblorosas, el fuego de la rabia en sus ojos. Clara, abrazando a su hijo, lloraba en silencio. Las lágrimas eran testigos del horror y la desesperanza. El soldado luchaba entre la lealtad hacia su hermano y el deseo de salvar a su familia. En un instante de claridad ensombrecida, se preguntó ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar por ellos? La sirena se volvió más fuerte, acercándose a ellos como un monstruo que devoraba la distancia. Escobar apreció el momento. Un brillo de satisfacción cruzó su rostro, como si llevara en su pecho la carga de un destino tan oscuro como reconfortante. Se dirigió hacia el grupo. La guerra es un juego de sombras. Siempre lo ha sido. La voz de Escobar era un canto hipnótico. A veces, los héroes caminan entre los villanos, ¿no? Un murmullo inquieto se hizo eco entre las filas de hombres armados. El ambiente se tornó pesado en una danza caótica de incertidumbre. El soldado cerró los ojos por un instante, tratando de ahogar los gritos del pasado que revivían en su mente. Cada balazo resonaba en su alma. Cada recuerdo de su padre agonizante apretaba su pecho. La traición de Diego, la revelación de Clara. Todo ello sumergía su mente en un mar de confusión y dolor. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Diego, su voz temblando al borde del abismo. Los pensamientos de todos se dirigieron a él. La pregunta en el aire era un puñado de espinas afiladas. De repente el silencio. Los disparos cesaron abruptamente, como si el mundo contuviese la respiración, y el peso del momento se tornó asfixiante. El soldado levantó la vista y encontró los ojos de Escobar fijos en él. Era un instante, un destello, y en ese breve interludio descubrió un fuego en el rostro de Escobar que nunca había esperado. Ya no era solo el villano en aquel relato oscuro. ¿Estás dispuesto a alzar tu voz?, preguntó Escobar, como si leyera la lucha interna que lo consumía. El soldado sintió que el nudo en su garganta se hacía insoportable. Una elección había sido esbozada, más poderosa que la ira que lo envolvía. La verdad había emergido de las sombras. Las balas, los rencores, las decisiones que debían tomarse estaban metidas en su corazón. No se trata solo de salvarnos a nosotros, decidió, aunque las palabras le salieron apenas como un susurro, sino de lo que podemos construir. Pero esa no era una verdad aceptada por su hermano, quien lo miraba con los ojos empañados de dolor. Un nuevo rugido de motores los interceptó, y el balance se rompió abruptamente. La explosión comenzó a retumbar de nuevo. La tierra tembló bajo sus pies y el caos se desató como un monstruo hambriento. Era un latido incontrolable en la piel de cada uno,
que los unía en una danza macabra. La sombra de la muerte flotaba cerca, y el soldado sintió su corazón latir como un tambor en un momento crucial. Escobar sonrió, levantando una mano en un gesto que podía significar muchas cosas. «El tiempo se agota», dijo. «Juntos podemos reescribir la historia». El soldado cerró los ojos. La imagen de su padre lo atravesó como un rayo. Iba a perderse en esta guerra, en esta vida fracturada. Todo en su ser le gritaba la urgencia de salir, de salvar lo poco que quedaba. Pero a medida que el eco de los motores resonaba, también percibió un hilo de esperanza. Si Escobar podía ser su aliado, si había una posibilidad de redención, ¿sería posible cambiar su destino? Todo se detuvo en un instante. Las miradas se cruzaron y en sus corazones cada uno buscaba la respuesta. Una última pregunta pesó sobre ellos como un destino oscuro. ¿Podrían levantarse juntos o la división los marcaría para siempre? Y así el soldado sintió que su decisión se deslizaba entre los dedos, un quiebre en la historia de sus vidas, donde el futuro podría brillar o desvanecerse en la oscuridad. Mientras ese único momento vibraba, un grito en la distancia se unió al retumbar del caos. «No lo dejen escapar». El cielo se tornaba anaranjado, mientras la noche se acercaba, envolviendo la escena en un manto inquietante. La tensión era palpable, como un hilo al borde de romperse. Escobar, con su carisma oscuro, avanzaba hacia el grupo, su mirada fiera atravesando a cada uno con una mezcla de expectación y desafío. El soldado en el centro de la tormenta se sintió como una marioneta atrapada en el juego de unos titiriteros que movían las cuerdas de la vida y la muerte. «La vida es un juego de sombras», dijo Escobar, su voz resonando en el aire cargado. «A veces los héroes caminan entre villanos, ¿no?» Las palabras golpearon como un rayo. El soldado recordó los días de su infancia, la risa que solía compartir con Javier, las promesas de proteger a su familia a toda costa. Esa conexión, ahora fragmentada, chisporroteaba en su mente. ¿Acaso podría haber un camino diferente? Pero la realidad lo confrontaba. Con su padre caído a sus pies, la fragilidad de su mundo se hizo evidente. Clara, temblando, aferraba a su hijo, su mirada llena de terror. Javier, los ojos inyectados en furia, apuntaba a su arma, el odio latente en cada músculo de su cuerpo. El sonido de motores se hacía más estruendoso en la distancia, una sirena que anunciaba el fin de la calma. Una sombra se aproximaba, y el soldado sintió la presión del tiempo apremiante, como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración. «Es ahora o nunca», gritó Diego, interrumpiendo la atmósfera de incertidumbre. Las balas silbaban de nuevo, y el caos se desataba. En un instante, el soldado dio un paso adelante. Un grito de determinación brotó de sus labios. «¡No! No perderé a mi familia», declaró levantando su arma, pero sintiendo el tirón de su conciencia, un roce frío en su corazón. La figura de Escobar se hizo más cercana, su mirada fija en el soldado como si lo evaluara. ¿Podría él realmente ofrecer una salida? El mundo exterior palpitaba en una búsqueda de poder y traición, un cosmos de decisiones que apuntaban al abismo. «Elige, hermano», susurró su pasado en un eco distante. «¿Proteger la sangre o unirte a un monstruo?» Los latidos de su corazón retumbaron en su pecho, un tambor de guerra que resonaba con cada palabra de Escobar. La mirada del hombre que había salvado a tantos, que les había ofrecido esperanza, se convirtió en un faro en la oscuridad. De repente, la escena se congeló. Un disparo, otro grito desgarrador. El soldado se giró justo a tiempo para ver a Javier caer al suelo. El horror pintado en su rostro, un reflejo de la traición y la tristeza cruentas. La muerte insidiosa se llevó lo que quedaba de su familia. El mundo se volvió un caos. Clara gritó, su voz desgarradora atravesando el aire como un cuchillo. El soldado sintió el peso del dolor recorrer su cuerpo. Pero en medio del lamento, su pecho ardía con el fuego de la determinación. No podría dejar que el ciclo de sufrimiento continuara. Escobar lo observaba, cada fracción de segundo convirtiéndose en una eternidad. Entonces el soldado dio un paso hacia adelante, su voz resonando como un eco en la montaña. «No más», exclamó, tomando una decisión que cambiaría todo. «No más muerte».
El pasado y el presente chocaron en una explosión de emociones. El amor, el odio, la lealtad, todo se entrelazaba en un solo grito de esperanza. Era tiempo de romper las cadenas que lo mantenían atrapado. La redención no era solo un sueño, era una lucha a la que estaba listo para enfrentarse. La figura de Escobar se iluminó con un nuevo propósito, una mezcla de asombro y admiración reflejada en su mirada. Entonces, que así sea. La sentencia resonó con poder. Mientras la noche caía sobre ellos, el caos retrocedía como un río desbordado. El soldado, decidido a luchar por un futuro mejor, sintió que la esperanza renacía en su corazón. El destino, aunque incierto, ahora brillaba con la luz de nuevas posibilidades. Y en esa oscuridad, un fuego frágil iluminó el camino hacia la redención. ¡Hey! Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias de Pablo Escobar.